¿Quieres saber qué es el bruxismo y cómo sacarlo definitivamente de tu vida? Pues no te pierdas la siguiente información. El bruxismo es un trastorno el cual se trata de que aprietas, crujes o rechinas los dientes. Este padecimiento lo presentan hombres y mujeres por igual. Y además se puede presentar, o es más recurrente que se presente durante la noche, pero también a veces en el día, o incluso puede ser todo el día. Lo que pasa es que no somos conscientes hasta que nos duelen las mandíbulas o sentimos que ya es mucha presión. Hasta ese momento tomamos conciencia o nos damos cuenta de que estamos apretando los dientes o los estamos rechinando. Déjenme les comento que era un padecimiento que se venía viendo de los 14 a los 55 años. Desafortunadamente, hace 2 años atrás, el padecimiento o este trastorno se ha ampliado las edades. Ahorita va desde los 6 años en adelante. Entonces, imagínense la importancia de conocer acerca de estos temas para así poder, cómo podemos nosotros sacar el bruxismo de nuestra vida. El trastorno del bruxismo se presenta generalmente o en su mayor porcentaje debido al estrés. Por supuesto, también influye los malos hábitos en nuestra rutina diaria y el no dormir bien. Si ya eres mayor de edad y además sigues con este trastorno, pues entonces puedes recurrir a un odontólogo, a un dentista, a un neurólogo o a un psicólogo. Seguramente cualquiera de estos especialistas te puede ayudar con ese trastorno. Pero si tú lo quieres sacar definitivamente de tu vida, pues entonces quédate, porque a continuación te voy a dar 5 ejercicios con los cuales tú puedes deshacerte del bruxismo para siempre. Te invito a que te suscribas a este canal si es que conectas con la información que aquí te compartimos. Y además, si a ti te parece que a alguien de las personas que tú conoces les pueda interesar este tema, pues entonces te invito a que lo compartas. De esa manera el algoritmo puede llegar a otras personas y así seremos más personas que estemos teniendo más conciencia acerca de cómo dormir súper bien. Ejercicio número 1. Vamos a abrir y cerrar la boca por 10 tiempos y además vamos a mover la mandíbula de izquierda a derecha por 20 tiempos. Vamos a hacerlo juntos. Ese es el primer ejercicio. Si tú sientes. Ejercicio número 2. Vamos a recorrer nuestra lengua de derecha a izquierda por 10 veces. Y después, una vez terminado el ciclo, vamos a recorrerla de izquierda a derecha por otras 10 veces. Vamos. Bien hecho. Tercer ejercicio. Vas a tomar estos dedos de ambas manos y los vas a poner sobre la sien y los deditos gordos en donde ancla la quijada. Así vas a hacer la repetición por 10 veces igual. Bajas y aquí haces una presión. Subes otra vez y nuevamente haces presión. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Presionas aquí un momento y listo. Terminamos con el tercer ejercicio. Y si tú ya practicaste los ejercicios o alguno de ellos y te ha funcionado, por favor, déjame en tus comentarios cuáles fueron tus experiencias. Me encantará leerte.
Cada lunes a las 8 de la mañana sale un nuevo video en Moments. No te los pierdas. Cuarto ejercicio. Y esto es si estos ejercicios los haces antes de dormir, es decir, cuando ya estés en tu cama. El cuarto ejercicio trata de que tú cierres tus ojos y vas a empezar a visualizar colores. Al principio a lo mejor no te es tan fácil, pero con los hábitos y la práctica lo irás logrando. Tú puedes ir poniendo atención en los colores que vas viendo y además te sentirás como en otras dimensiones. Por eso es muy importante hacer estos ejercicios antes de ir a dormir. Entonces vas a contar 25 tiempos hacia abajo, en forma descendiente. 25, 24, 23, 22 y así hasta llegar al 0. Y el último y quinto paso, que es el ejercicio que más me gusta y lo recomiendo aunque tengas o no tengas el trastorno del bruxismo, es el siguiente. Vas a abrazarte y vas a agradecer. Es tu momento de estar contigo solito y agradecer por todo lo maravilloso que pasó en el día. Recordemos que todo es enseñanza. Entonces, siempre agradeciendo, estamos quitando o dejando a un lado de nuestra vida todo lo negativo que podamos llegar a sentir durante el día. Entonces, abrázate mucho, agradece, puedes mandar besos al cielo, al universo, a Dios, a quien tú quieras, a ti mismo también y sobre todo, da las gracias. Es tu momento de introspección para estar contigo y saber que eres una persona maravillosa. Este ejercicio lo recomiendo aunque tengas o no tengas bruxismo. Y ya por último, déjame te digo que si tú sientes que alguna cosa se movió, que algo está brincando, que los huesitos se están alineando, no te preocupes. Eso es normal porque estás precisamente relajando las partes que nosotros estamos trabajando. Entonces no es de angustia, sino más bien felicítate porque estás haciendo algo muy bien por ti y eso va a permitir que puedas dormir súper a gusto. Ya para terminar, quiero comentarte lo siguiente. Hay algunos tratamientos que nos pueden ayudar para tratar este trastorno del bruxismo. Sobre todo si tú fumas, lo ideal sería que te olvidaras definitivamente del cigarro o que bajaras la cantidad de cigarros que fumas durante el día. También es súper importante la relajación. Si durante el día tú te sientes muy tenso, entonces es momento de hacer alguno de los ejercicios o simplemente tú hacer una introspección para relajarte por medio de respiraciones, para que tú puedas sentir de verdad esa tranquilidad en tu mente. Recordemos que los tratamientos, aunque son muy efectivos y están científicamente comprobados, lo harán por nosotros de la mejor manera si nosotros también contribuimos con ello. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que seas lo suficientemente cariñoso contigo para que así puedas ver los resultados más rápido. Te recuerdo que en Moments estamos transformando tus sueños.